Hay algo que necesitas entender sobre el dinero. La mayoría de las decisiones financieras que tomas no nacen de números, ni de análisis, ni de lógica pura. Nacen de mecanismos invisibles en tu mente que operan sin que te des cuenta. Y el problema no es que existan, el problema es que crees que no te afectan. Hoy vamos a hablar de 3 sesgos mentales que están gobernando tu relación con el dinero. No son teorías abstractas de psicología, son patrones reales que determinan si acumulas riqueza o la desperdicias sin notarlo. Sesgo número 1. Confirmación. Cuando tienes una idea sobre dinero, tu cerebro hace algo peligroso. Busca información que confirme esa idea e ignora sistemáticamente todo lo que la contradice. No es intencional, es automático. Si crees que el mercado es riesgoso, verás cada caída como confirmación. Si crees que invertir no es para ti, cada historia de pérdida reforzará esa narrativa. Si piensas que cierto gasto es necesario, encontrarás 1000 razones para justificarlo. El sesgo de confirmación convierte tus creencias en profecías autocumplidas. Te hace buscar evidencias de lo que ya decidiste creer, no de lo que es verdad. Y esto tiene consecuencias directas. Mantienes inversiones malas porque admitir el error duele. Rechazas oportunidades válidas porque no encajan con tu narrativa interna. Gastas en cosas innecesarias porque tu mente ya preparó la justificación perfecta. Tu cerebro no está diseñado para encontrar la verdad, está diseñado para proteger tu identidad. Y mientras eso gobierne tus decisiones financieras, seguirás tomando las mismas malas decisiones una y otra vez. Sesgo número 2. Aversión a la pérdida. Perder 100 pesa más en tu cerebro que ganar 100. El dolor de la pérdida es aproximadamente el doble de intenso que el placer de la ganancia. Y eso distorsiona completamente tu toma de decisiones. La aversión a la pérdida te paraliza. Te hace preferir la inacción antes que el riesgo de equivocarte. Te lleva a mantener inversiones perdedoras porque venderlas sería aceptar la pérdida. Te impide soltar gastos innecesarios porque renunciar a algo se siente como perder. No estás optimizando tus finanzas, estás evitando dolor emocional. Y mientras ese mecanismo opere en segundo plano, estarás tomando decisiones desde el miedo, no desde la estrategia. Conservarás lo que ya no sirve, postergarás lo que necesitas cambiar, rechazarás oportunidades por la simple posibilidad de que salga mal. El resultado es estancamiento, no porque no tengas opciones, sino porque tu cerebro está programado para evitar la sensación de pérdida a cualquier costo. Sesgo número 3. Descuento temporal. Tu cerebro valora lo que puedes tener ahora que lo que podrías tener después. Es un sesgo evolutivo. En entornos primitivos, sobrevivir hoy era más importante que planificar para mañana. Pero en finanzas modernas, ese sesgo te destruye. Gastas hoy, aunque eso sacrifique tu libertad futura. Evitas el ahorro porque la recompensa se siente lejana. Postergas inversiones porque los beneficios no son inmediatos. Priorizas placer a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. El descuento temporal hace que tu versión presente siempre gane contra tu versión futura. Y eso tiene un costo acumulativo brutal. Cada vez que eliges gratificación inmediata, estás entrenando ese patrón. Estás reforzando la tendencia de tu cerebro a priorizar el ahora sobre el después. Y el resultado es predecible. 0 ahorro, 0 inversión, 0 planificación. Porque tu mente está programada para valorar más lo urgente que lo importante. No necesitas eliminar estos sesgos. Necesitas detectarlos cuando están activos. Aquí tienes un sistema simple para hacerlo. Antes de tomar cualquier decisión financiera importante, aplica una pausa de 10 segundos. Y en esa pausa, hazte 3 preguntas. Primera, ¿estoy buscando información que confirme lo que ya decidí? Si la respuesta es sí, el sesgo de confirmación está activo.
necesitas buscar activamente evidencia contraria. Segunda, ¿estoy evitando esta decisión porque implica aceptar una pérdida? Si es sí, la aversión a la pérdida está gobernando. Necesitas evaluar la decisión desde los números, no desde la emoción. Tercera, ¿estoy priorizando lo que quiero ahorrar sobre lo que necesito construir? Si es el caso, el descuento temporal está operando. Necesitas reevaluar desde tu versión futura, no desde tu impulso presente. Esos 10 segundos de conciencia pueden cambiar completamente el resultado de tus decisiones financieras. Tus decisiones financieras no fallan por falta de información, fallan porque tu cerebro opera con sesgos invisibles que priorizan emoción sobre lógica, confirmación sobre verdad, presente sobre futuro. Y cuando entiendes esos mecanismos, recuperas el control. No necesitas eliminarlos, necesitas verlos, porque lo que puedes ver, puedes manejar. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.